Hola, buenas Hola, noches. buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, doctora. Todo bien. Hoy, ¿saben qué? Vamos a empezar con el tema que sigue porque ayer me dio mucho vértigo y me mandaron al hospital y ahora me tienen en reposo. Entonces los voy a escuchar la clase que nos toca de rodilla. Y yo espero que el viernes ya me sienta mejor para darles lo que nos falta de cadera. Y les doy lo de cadera y lo de rodilla, lo que quiero que vean conmigo y vemos hoy el tema del equipo 2. Sí, doctora. ¿Sí? Ahorita lo presentamos. Dale, muchas gracias. Nada más díganme, para no entretenerme en la lista, para marearme menos, ¿quién falta? ¿Están todos? Sí, estamos todos. A ver, está Gaby, Valeria, Alexa, Jessica, Giselle, Karina, Brenda, Luis Manuel, Cristian, Alan, Cintia, Fernando, Brandon y Valerie. ¿Están todos? ¿Sale? Sí. Sí, doctora. Listo. ¿Me escuchan bien? Te escuchas un poco lejos. A ver, ahí ya me escuchan bien. Yo ¿Ya? escucho un poquito lejos, pero se escucha. Bueno, nosotros, como vemos en la primera diapositiva, les vamos a presentar el tema del complejo articular de la rodilla. El complejo articular, para empezar, es una articulación sinovial, como recordaremos. Esta va a estar formada por dos articulaciones, la femorotibial, que va a ser un tipo de tipo bicondilia, y la femorrotuliana, que es de tipo troclear. En cuanto a la articulación entre el fémur y la tibia, esta va a ayudar a soportar el peso, y la articulación entre la rótula y el fémur nos va a permitir dirigir la tracción de lo que es el músculo cuádriceps femoral. La siguiente, por favor. El complejo articular, en cuanto a la articulación femorotibial, como ya les mencioné, es una articulación bicondilia, como podemos verlo en la imagen. Se ven los dos cóndilos articulados con las mesetas articulares de la tibia. Entre la tibia y lo que es el fémur, vamos a encontrar los meniscos, que son los que están señalados como en un cuadrito moradito. Creo que sí se ve. Estos meniscos van a ser fibrocartílagos y vamos a tener uno lateral y uno medial. La función de estos cartílagos, estos fibrocartílagos, va a ser aumentar la profundidad de las superficies articulares entre ambos huesos. La siguiente, por favor. Bueno, ya entrando a la parte de los huesos, ahí vamos a hablar de los huesos que están involucrados.
También voy a hablar un poco del peroné, que a pesar de que no está como relacionado en la articulación de la rodilla, pues sí interviene en ciertas partes. Entonces, por eso igual lo vamos a mencionar, pero para que sepamos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos el fémur, ya habían hablado un poco de eso, pero pues ahora vamos a ver más pues, de lo distal. Y bueno, la mayor parte del cuerpo es lisa, como se ve en la parte de la visión anterior, pero en la visión posterior tenemos una línea áspera, que es el lugar de inserción de una aponeurosis de los aductores del muslo. Y bueno, esta línea áspera es prominente y en el tercio medio del cuerpo corresponde al labio medial y el labio lateral, como se puede ver ahí en la parte derecha, dice visión posterior. Dice línea áspera, labio medial y labio lateral. Y bueno, esta línea áspera se va a continuar inferiormente y se va a dividir en dos líneas, que son las líneas supracondilias, tanto mediales como laterales, que en la parte distal lo vemos, que son esas en la parte posterior. Ajá, exacto. Y bueno, esas van a conducir a los cóndilos mediales y laterales, y estos van a tener relaciones también con los meniscos. Y bueno, los cóndilos están separados posterior e inferiormente por una fosa intercondilia y se van a fusionar anteriormente formando la cara rotuliana, que esto es importante por la parte de la rótula. Y bueno, en la cara medial del cóndilo presenta un epicóndilo medial, que igual se ve ahí en la parte de la anterior como la posterior. Y hay una elevación que se llama tubérculo aductor, que está superior al epicóndilo medial. Y siguiente, por favor. Hablando un poquito de la rótula, pues este es un hueso sesamoideo. Su localización va a ser anterior a la superficie rotuliana del fémur y esta es convexa. Ahora, esta va a tener una base y esta va a ser gruesa y esta pues va a continuarse a los bordes tanto mediales como laterales, como se ve en la imagen. Está la base y se continúa hacia el borde y posteriormente pues se van a unir en un nombre que se llama vértice. Eso en su cara anterior. Mientras que en su cara posterior pues vamos a tener una superficie o una cara articular y esta está cubierta por una capa de cartílago articular y se encuentra dividido por una cresta vertical, como pues ahí está como una pequeña elevación. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando un poquito de la tibia, pues este es un hueso largo en forma prisma triangular. Y lo importante es que, por ejemplo, en la parte de lo proximal, porque pues estamos ahorita ya hablando de la rótula que está más cercana a la proximal de la tibia, pues vamos a tener los cóndilos mediales y laterales. Y en la parte posterior va a formar una cara articular o también llamada meseta articular. Y bueno, esta va a tener dos caras que son caras articulares y estas van a, se van a articular, por eso es una cara articular, con los cóndilos femorales. Ahora, estas van a estar separadas por una eminencia intercondilia, que es en la parte de la visión posterior, dice eminencia intercondilia, y está constituido por los dos tubérculos, tanto el medial como el lateral. Y bueno, ya en la parte o en la cara anterolateral del cóndilo de la tibia hay un tubérculo tibial anterolateral, o también se le llama tubérculo de Gertrude, que es lo que está marcado en rojo. Y este es importante porque va a servir como inserción del tracto iliotibial. Entonces justamente ahí pues se va a insertar ese tracto. Y el cóndilo lateral pues presenta una cara articular que es hacia el perné, como se ve en la imagen. Por eso les estaba comentando que igual le vamos a ver un poquito el perné, porque pues está relacionado igual con el fémur, porque pues están en los ligamentos, pero también en la parte de la tibia. Y bueno, y tenemos una tuberosidad de la tibia, que es en la parte anterior, lateral, que justamente es como una eminencia un poquito más prominente, que justamente se ven ahí perfectamente. Y pues bueno, ya
hablando de esta tuberosidad de la tibia, pues dentro de la importancia es que aquí se va a insertar el ligamento rotuliano, que pues lo veremos más adelante, pero pues justamente esta es la importancia de la tuberosidad de la tibia. Ahora, en la cara posterior también tenemos algo importante que se le llama línea del sóleo, que es donde se va a insertar como tal el sóleo. Siguiente, por favor. Y bueno, el peroné puede ser más delgadito. Y esta se va a situar posterior lateral a la tibia. Y esta va a estar unida por una cidesmosis tibio-peronea. Ahora, aquí pues va a estar la membrana interósea, que justamente pues va a estar en el huequito, por así decirlo, que va a formar la tibia con el peroné. Ahí es donde se encuentra la membrana. Y bueno, algo importante es que como el peroné no es o sea, no es un hueso que soporte el peso corporal, pero justamente es importante porque van a insertarse algunos músculos. Y bueno, también tenemos la parte de que consta de una cabeza, de un cuello y un vértice, que es la parte más proximal. Y bueno, pues tiene 3 bordes, tanto anterior, interior y posterior, y 3 caras, que es medial, posterior y lateral, al igual que la tibia, que tiene las mismas caras y los mismos bordes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la articulación de las rodillas, medios de unión. Bueno, en cuanto al complejo articular de la rodilla, las superficies articulares de nuestra rodilla van a estar unidas entre sí por una cápsula articular más ligamentos que la van a reforzar. ¿Sí me oyen bien? ¿Escuchas mal? Ok. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, para comenzar vamos a hablar del primer ligamento. Bueno, en general, la estabilidad de la rodilla requiere del funcionamiento adecuado de 4 ligamentos o estabilizadores primarios, según la bibliografía. Entre estos estabilizadores vamos a encontrar al ligamento cruzado anterior, al cruzado posterior, al colateral medial y al colateral lateral, así como otros estabilizadores secundarios o accesorios de nuestra rodilla. El primer ligamento que les muestro aquí, que está marcado con un puntito rojo, es un ligamento anterior que lleva por nombre ligamento patelar, que va a unir el vértice de la patela o la rótula con la tuberosidad tibial. Esta está reforzada, bueno, este ligamento va a estar reforzado por las fibras del tendón del músculo recto femoral. En sí, el libro mencionaba que este ligamento era como la parte final del músculo femoral que se ve en la imagen. Y bueno, siguiente, por favor. Otro ligamento, en cuanto a los ligamentos posteriores, tenemos al popliteo oblicuo o de Winslow, que es un potente fascículo fibroso que va a cruzar en diagonal, como se ve en la imagen. Va a cruzar de hacia arriba y lateralmente a la cara posterior de la rodilla. Es el que está marcado con un puntito azul. La siguiente, por favor. En cuanto a otro ligamento posterior importante, encontramos al popliteo arqueado, que este va a contener un fascículo lateral y un fascículo medial. Ambos van a delimitar una arcada de tipo cóncava hacia abajo, que bueno, en esta imagen casi no se nota mucho, pero forman una arcada sobre la parte posterior de nuestra articulación. La siguiente, por favor. El colateral tibial o colateral medial, este se va a extender desde el cóndilo medial hasta la tibia
y va a pasar en forma de puente al tendón reflejo del músculo semimembranoso. Es el que está marcado en rojo. En cuanto al ligamento colateral medial, este va a ser el estabilizador estático contra el estrés del valgo. Que si recordarán, el valgo es la afección de las rodillas cuando como que se tocan entre sí, pero no es así en la forma en la parte de los tobillos. Es decir, las piernas se giran hacia adentro. La siguiente, por favor. El ligamento colateral peroneo o ligamento colateral lateral. Este pues es un cordón delgado, fibroso y resistente, que va a ir desde el cóndilo por arriba de la fosa del popliteo y se va a insertar en la parte anterior y lateral de la cabeza del peroné, que, bueno, aquí los puse en rojito, en un puntito rojito. Ese es el ligamento colateral. En cuanto a este, al contrario del medial, va a ser el estabilizador primario contra el estrés del varo de la rodilla, que pues es lo contrario al valgo. Es decir, cuando las rodillas presentan una forma como de paréntesis. La siguiente, por favor. Ahora, los más importantes van a ser el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. El cruzado anterior se va a insertar abajo en el área intercondilia anterior por delante del tubérculo intercondilio medial. Va a terminar en la cara medial del cóndilo lateral de lo que es el fémur. Y este ligamento, el ligamento cruzado anterior, es el estabilizador estático contra la traslación anterior de la tibia con respecto al fémur. La siguiente, por favor. En contraparte, el posterior va a ser el estabilizador estático contra la traslación posterior de la tibia con respecto al fémur. El cruzado posterior es el que está marcado aquí en rosita y este se va a insertar en la superficie por detrás de la eminencia intercondilia de la tibia y va a terminar en la cara lateral del cóndilo medial. En cuanto a estos ligamentos, las lesiones ligamentarias de nuestra articulación suelen ocurrir durante actividades atléticas de contacto o sin contacto, siendo el ligamento cruzado anterior el que más frecuentemente es afectado. Y bueno, sí, la que sigue, por favor. Bueno, ahora en relación con la articulación femorotibial, como ya se mencionó, pues va a ser de tipo bicondilia y pues las superficies articulares pues van a estar conformadas por los cóndilos que van a ser los pertenecientes al fémur, que son los cóndilos femorales, y pues se van a articular con los cóndilos tibiales. Y bueno, entre estas cóndilos se van a encontrar unas estructuras llamadas meniscos. Y bueno, estos meniscos van a estar conformados por tejido fibroso. Bueno, ahorita les voy a hablar de los meniscos. Bueno, en cuanto a la articulación femoropatelar, pues esta va a ser de tipo troclear y aquí igual va a estar conformada por la tróclea femoral y pues por la parte posterior de la rótula. En cuanto a los meniscos, pues estas van a ser estructuras fibrosas y para que se forme una concordancia entre ambos meniscos de las estructuras, pues se requiere que estos se interpongan. Y bueno, estos van a contener pues en su superficie una placa que va a ser con forma de
prisma triangular y pues esta va a tener diferentes caras, una superior, una inferior, una externa y una interna. La cara superior pues va a ser cóncava en relación pues con los cóndilos femorales. En cuanto a la cara inferior, pues esta va a estar adherida pues a la cara articular superior. En la cara externa o también llamada periférica, pues se va a adherir a la cápsula articular. Y en la cara interna, pues esta va a tener una forma cóncava. Y bueno, dentro de los meniscos tenemos los laterales y los mediales, que bueno, en el lateral, pues este va a presentar una forma de C muy cerrada o de una O casi incompleta. Y en el medial, pues sí va a estar formado como, va a tener una forma de C. En cuanto a su ubicación, está el del menisco lateral, este se encuentra por debajo del cóndilo femoral lateral y el menisco medial se encuentra debajo del cóndilo igual femoral medial y van a poseer dos cuernos, anterior y posterior, y pues bueno, en ambos meniscos, tanto el lateral como el medial, se van a insertar en la misma zona. En cuanto al cuerno anterior, tenemos que se va a insertar en el área intercondilia anterior y en el posterior en el área intercondilia posterior. Bueno, ahora les vamos a hablar de los músculos de la rodilla. La rodilla va a ser cruzada por varios grupos musculares provenientes del muslo y de la pierna. Según su función, los vamos a poder dividir en flexores y extensores. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con los músculos extensores de la rodilla. Aquí el cuádriceps femoral va a ser el único músculo capaz de ejecutar este movimiento. Este va a ser 3 veces más potente que los músculos flexores, ya que debe de luchar contra la gravedad. El cuádriceps va a estar constituido por 3 músculos monoarticulares, que son el vasto intermedio, vasto lateral y vasto medial. Su función va a ser únicamente como extensores de la rodilla y también va a estar conformado por un músculo biarticular, que es el recto femoral. Siguiente, por favor. En cuanto a los bastos, su función, como ya les dije, va a ser la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. Aquí el vasto medial es más potente que el lateral, ya que este va a descender más y va a tener como función oponerse a la tendencia que tiene la rótula de luxarse hacia afuera. Generalmente la contracción de estos dos músculos va a estar en equilibrio, pero si el vasto lateral predominara sobre el vasto medial, la rótula se escaparía hacia afuera, siendo este uno de los mecanismos causantes de la luxación recidivante de la rótula. Siguiente, por favor. El recto femoral representa únicamente la quinta parte de la fuerza total del cuádriceps, por lo que no puede realizar por sí mismo la extensión máxima. Este va a ser biarticular, ya que es tanto flexor de la cadera como extensor de la rodilla. Su eficacia como extensor de la rodilla va a depender de la posición de la cadera, al igual que su acción como flexor de la cadera va a depender de la posición de la rodilla. Una de sus funciones es que en la fase de apoyo unilateral de la marcha, cuando se avanza el miembro que está oscilando, el músculo recto femoral se va a contraer y va a llevar a cabo la flexión de la cadera y al mismo tiempo va a ayudar a la extensión de la rodilla. Es decir, va a ser útil en los dos tiempos de la marcha, en la fase de impulso del miembro posterior y en la fase de avance del miembro que está oscilando. Otra de sus funciones es que durante la incorporación de cuclillas a la bipedestación, este músculo va a desempeñar un papel muy importante, ya que es el único de las 4 haces del cuádriceps que no va a perder su eficacia durante este movimiento. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de los músculos flexores de la rodilla, que al mismo tiempo van a ser los rotadores. Estos músculos, los músculos rotadores también se van a dividir en dos, en los externos y los internos. Los rotadores externos van a hacer girar la meseta tibial de tal forma que la punta del pie se va a dirigir hacia afuera. Entre estos rotadores va a estar el bíceps femoral.
La porción corta del cuádriceps femoral es el único músculo rotador externo monoarticular, lo que significa que la posición de la cadera no va a repercutir en absoluto sobre su acción. Luego tenemos el tensor de la fascia lata. Este solamente actúa como flexor rotador externo cuando la rodilla está flexionada. En una rodilla totalmente extendida va a perder la acción de rotación y se va a convertir en extensor. Siguiente, por favor. Ahora, los músculos rotadores internos van a estar conformados por el músculo sartorio, el semitendinoso, semimembranoso, gracil y el popliteo. Estos van a desplazar hacia atrás la parte interna de la meseta tibial y la van a hacer girar de tal forma que la punta del pie se dirige hacia adentro. Su función de estos es que van a actuar como frenos de la rotación externa con la rodilla flexionada, de forma que van a proteger los elementos cápsulo-ligamentosos cuando estos son requeridos de una manera violenta, que podría ser en un giro inesperado hacia el lado opuesto de la pierna portadora. Siguiente, por favor. Aquí el músculo gracil pues va a ser un aductor y accesorio de la flexión de la cadera y al mismo tiempo un flexor de la rodilla. Los músculos semitendinosos y semimembranosos van a actuar como extensores de la cadera y flexores de la rodilla. Su acción en la rodilla va a estar condicionada por la posición de la cadera. Siguiente, por favor. El músculo sartorio va a ser flexor, abductor y rotador externo de la cadera, a la par que flexor y rotador interno de la rodilla. El músculo popliteo va a ser el único rotador interno monoarticular, de forma que su acción pues no va a estar influida por la posición de la cadera. Este va a actuar desplazando la parte posterior de la meseta tibial hacia afuera. Durante la flexión, la fosita de inserción de este músculo se va a desplazar hacia arriba y hacia adelante, lo que va a provocar que el músculo se estire y va a reforzar su acción como rotador interno. Siguiente, por favor. Y pues dentro de los músculos, por último, tenemos a los gastrocnemios, que estos no van a ser realmente flexores de la rodilla, pero sí van a desempeñar un papel importante en la estabilización de la rodilla. Se van a insertar por arriba de los cóndilos y cuando se contraen durante la fase de paso, es decir, cuando la rodilla y el tobillo se extienden a la vez, van a desplazar los cóndilos hacia adelante, de forma que actúan como antagonistas sinergistas del cuádriceps femoral. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente parte va a ser la anatomía de como tal las articulaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, les voy a mostrar en la primera diapositiva los ejes de la articulación, en los cuales vamos a tener dos y uno condicional. Ahorita les voy a explicar por qué es condicional. En el primer grado de libertad es el que vamos a conocer como el eje transversal de las X y es donde se va a dar el movimiento de lo que es la flexión y extensión en un plano sagital, mientras que el segundo grado de libertad lo vamos a conocer como el eje longitudinal de las Y. Este va a ser el movimiento de rotación. Ahora, el movimiento de rotación, aquí vamos a considerar algo y es que solo se puede dar cuando la rodilla está en flexión. Esto se debe a que, bueno, hay tres razones por las cuales solo se puede realizar este movimiento en flexión y es que, bueno, la primera causa es la ligamentosa y es que en extensión los ligamentos colaterales y los cruzados van a estar tensos, por lo que esto va a impedir la rotación. En el caso de la causa ósea, en extensión, lo que es la parte de los cóndilos femorales que contactan con la tibia va a ser más plana y también vamos a tener una causa muscular, donde en extensión los músculos rotadores de la rodilla pues no van a tener su momento de fuerza y esto va a disponer a que sean paralelos al eje y por lo tanto no se va a poder hacer la rotación. Y por último tenemos al eje condicional, el cual va a ser, lo vamos a nombrar como el de las setas y este va a ser anterior y posterior. Este, bueno, es gracias al juego mecánico que es la rodilla debido a su holgura y permite que cuando la rodilla esté flexionada haya ciertos movimientos de lateralidad de 1 a 2 centímetros. ¿Ok? El siguiente, por favor. Y ya como tal, vamos a ver a los movimientos. El primero de ellos va a ser la flexión. Y bueno, durante la flexión la vamos a definir como cuando la cara posterior de la pierna se dirige hacia la cara posterior del muslo.
Y lo vamos a clasificar en dos, la absoluta y la relativa, aunque también hay otras bibliografías que en el caso de la absoluta la consideran como la activa y la relativa como la pasiva. En el caso de la primera, lo que vamos a ver es que debido a la fuerza de la musculatura isquiotibial, a la amplitud del movimiento, bueno, esta se puede realizar a 140 grados solo si la cadera está flexionada y se va a realizar a 120 si la cadera está extendida. En el caso de la relativa, vamos a ver que el movimiento puede ampliarse a los 160 grados y este va a ser limitado cuando, bueno, el choque de la pierna y el muslo se contacten. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya lo habíamos visto en los músculos, las fuerzas motoras de la flexión son el músculo popliteo, el cual va a servir como una llave, ya que va a ser el iniciador como tal del movimiento, lo que va a ejecutar la rotación externa de los cóndilos femorales necesaria para desbloquear la articulación y además lo va a mover hacia atrás el menisco externo. También va a ser apoyado por otros músculos, los cuales van a ser la musculatura isquiotibial, que es el semimembranoso, el semitendinoso, el bíceps femoral. También va a ser el sartorio, el grácil y los gastrocnemios. El siguiente, por favor. Y bueno, aquí lo que les quiero explicar es que, bueno, muchas veces yo tenía también esa perspectiva de que la forma redondeada de los cóndilos nos podría hacer pensar que estos ruedan sobre las superficies tibiales y bueno, esto es una idea muy errónea y esto se debe a que este Capangui lo dice como que cada punto del suelo corresponde a un solo punto de la rueda. En términos simples, quiere decir que el diámetro de la rueda equivale a lo recorrido. Si quieren algo más como explicativo, creo que todos hemos visto como tal el chicle que es de ruedita y vemos que es muy grande, entonces cuando lo rodamos por la mesa, este empieza a disminuir y esto equivale como tal al diámetro que lo conforma. Entonces por eso lo que va a hacer los movimientos de los cóndilos sobre las glenoides van a estar condicionados por dos tipos. Uno va a ser el rotatorio y otro va a ser el de deslizamiento. Y bueno, lo que vamos a ver en este comienzo es que se va a comenzar haciendo un movimiento rotatorio. En el caso del menisco interno, esta rodadura va a solo abarcar de 10 a 15 grados en el comienzo del movimiento. Y en el caso del cóndilo externo, este movimiento de rodadura va a persistir solo los 20 grados. Después no pueden completar este movimiento de rodadura porque si no, bueno, surgiría una luxación y entonces lo que va a provocar como tal que se complete el movimiento, los grados que faltan, va a ser que en lugar de que empiece a rodar, va a empezar como tal el deslizamiento y cada vez va a predominar más sobre la rodadura, de tal manera que al final de la flexión el cóndilo se va a resbalar sin rodar. ¿Sí me entendieron en esa parte? Sí. Bueno, ok. En la siguiente, por favor. Y bueno, aquí en los deslizamientos de los meniscos, lo que les quiero mostrar es que en el caso de la flexión, los meniscos, tanto el interno como el externo, bueno, van a cubrir la parte posterior de lo que va a ser el glenoides, sobre todo el menisco externo que va a descender sobre el vientre posterior del glenoides. Y en la imagen que sigue, lo que les quiero mostrar es que cuando existe una flexión, los cóndilos va a provocar que van a tener un menor radio de curvatura. Esto va a provocar que los cóndilos estén parcialmente en contacto. ¿Ok? En el caso de la siguiente imagen, lo que deben de saber es que cuando existe este movimiento de flexión y extensión, pues los meniscos se van a mover, pero ¿cómo es que se van a mover? Bueno, existen dos condiciones. La primera son los factores pasivos, que como tal es el movimiento que va a provocar los cóndilos que van a empujar los meniscos hacia adelante. Y la segunda condición van a ser como tal los factores activos. Y aquí es donde se va a diferenciar entre la extensión y la flexión. En el caso de la flexión, vamos a tener que el menisco interno, el que se puede ver en la parte superior, pues va a provocar ese movimiento de acuerdo
a que es impulsado por el músculo semimembranoso que se inserta sobre su borde posterior, mientras que en el cuerno anterior de este menisco pues va a ser impulsado por las fibras del ligamento cruzado anterior externo. En el caso del menisco externo, este va a ser impulsado gracias a lo que es la expansión del músculo popliteo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí el desplazamiento de la rótula sobre la tibia, lo que les muestro en la imagen de la derecha, es que, bueno, nos podremos imaginar que la rótula puede estar adherida a la tibia para formar un olecrano, como es en el caso del codo, pero esto va a limitar los movimientos que hace la rodilla. Entonces, lo que hace la rótula va a ser dos tipos de movimientos, los movimientos de flexo-extensión y los movimientos de rotación, los cuales les voy a mostrar más adelante. En el caso de los movimientos de flexo-extensión, la rótula lo que va a hacer es que se va a desplazar sobre un plano sagital a partir de una porción, a partir de su posición, este va a retroceder desplazándose a lo largo de lo que es un arco de circunferencia. Y este radio, bueno, la angulación a la que va a llegar van a ser más o menos a unos 35 grados, de forma que lo que era su cara posterior ahora va a mirar hacia atrás y se va a orientar hacia abajo durante la flexión máxima, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda. Ok, entonces la rótula se va a mover junto con la rodilla en esta imagen. La siguiente, por favor. Ok, en el caso de los ligamentos cruzados, lo que les voy a mostrar es que a partir de que se empieza a hacer el movimiento como tal de la flexión, este se va a acentuar a los 90 grados, que es en la primera imagen, después va a llegar a lo que son los 120, y en este el ligamento posterior se va a empezar a enderezar verticalmente y se empieza a tensar. Ahora, aquí el resultado de el resultado de todo este movimiento lo que va a provocar es que las fibras medias e inferiores de lo que es el ligamento anterior estén distendidas, mientras que las fibras anterosuperiores son las únicas que van a estar como tal tensas. Ahora, en el caso del ligamento posterior, las fibras posterosuperiores van a estar poco distendidas, mientras que las anteroinferiores van a estar tensas, ¿ok? Entonces, el ligamento cruzado posterior interno es el que va a estar tenso en la flexión. La siguiente, por favor. Ok, bueno, el siguiente movimiento es la extensión. Y bueno, en la extensión, lo que les quiero mostrar aquí es que, bueno, va a ser a partir de dos músculos. El primero de ellos, en el caso de la extensión, va a ser el músculo cuádriceps, el cual es el que va a realizar todo este movimiento, mientras que el otro va a ser el tensor de la fascia lata. Aquí yo encontré que a veces la acción del tensor de la fascia lata es débil, pero en casos de la parálisis del cuádriceps, este músculo puede posibilitar la marcha en los pacientes que tengan esta patología. La siguiente, por favor. Y bueno, al igual que el movimiento anterior, este también se va a clasificar en otros y vamos a tener a lo que es el absoluto, la activa y la relativa. En el caso de la absoluta, ¿sí me escuchan bien? Es que me dice que mi internet está fallando. Sí, te escucho bien. Ah, ok. Bueno, en el caso de la extensión, como les mencionaba, pues esta va a ser absoluta, activa o relativa. En el caso de la relativa, que es la de hasta el último, esta lo que como se define es que es el movimiento que completa la extensión de la rodilla a partir de la posición de flexión, y esto lo podemos ver cuando existe la marcha. En el caso de la extensión absoluta es cuando existe una posición de referencia y el miembro está en su máximo estado de alargamiento, mientras que la activa es cuando nosotros realizamos algún movimiento y se mueve de la posición de referencia. En esta parte de la activa, lo que quiero mostrar, lo que les quiero decir es que la eficacia del músculo del recto femoral como extensor de la rodilla aumenta con la extensión de la cadera. Esto significa que cuando
La extensión previa de la cadera prepara a la extensión de la rodilla como tal. La siguiente, por favor. Perdón. Bueno, ahora en el caso del desplazamiento de los meniscos en la extensión va a ser todo lo contrario a lo que les mencioné en la flexión. En el caso de la extensión, la parte posterior de la glenoides ahora va a estar al descubierto y en este caso va a ser sobre todo en la glenoides externa. En la segunda imagen, como les había mencionado anteriormente, en la flexión, los glenoides van a tener un menor radio de curvatura, mientras que en la extensión va a ser diferente. Y bueno, va a haber dos elementos que van a favorecer lo que es la transmisión de fuerza. Estos movimientos van a hacer que, para empezar, la glenoides pues va a tener un mayor radio de curva y los meniscos van a estar perfectamente intercalados entre las superficies articulares. Esto va a provocar que la transmisión de fuerza sea mucho más eficaz. Y en la siguiente imagen de los meniscos, como les dije, los factores activos se van a diferenciar entre flexión y extensión. En el caso de la extensión, los meniscos se van a desplazar gracias a los alerones meniscorrotulianos y también a lo que es el ligamento meniscofemoral. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en el caso de los ligamentos, perdón. Los ligamentos colaterales, en el caso de lo que es la flexión y la extensión, lo que podemos ver es que los ligamentos colaterales se van a tensar durante la extensión, se van a distender durante la flexión. ¿Ok? Eso es lo único que es la imagen, realmente es lo que se mencionaba. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, los ligamentos cruzados. Ahora, al contrario de lo que era la flexión, en la extensión, lo que va a provocar es que el ligamento cruzado anteroexterno se va a tensar durante la extensión y hay que considerar que es uno de los frenos de la hiperextensión. La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de la musculatura de la rotación, vamos a ver que bueno, va a estar conformado por lo que va a ser una porción de los rotadores externos y los rotadores internos. En el caso de los rotadores externos, perdón, el músculo bíceps femoral y el músculo tensor de la fascia lata van a ser los que van a ayudar a este movimiento. En el caso del músculo del tensor de la fascia lata, solo actúa como flexor rotador externo cuando la rodilla está flexionada. Y ahora, el otro conjunto de músculos va a ser el rotador interno. Estos rotadores internos van a estar representados por lo que es el sartorio, el semitendinoso, el semimembranoso, el grácil y el popliteo. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de los tipos, aquí va a haber una activa, una automática y una pasiva. En el caso de la rotación activa, esto se va a lograr cuando se flexione la rodilla en un ángulo recto y bueno, el paciente esté sentado con las piernas colgando. La rotación interna va a dirigir lo que es la punta del pie hacia adentro e interviene en el movimiento de la aducción del pie, mientras que en la rotación externa se dirige la punta del pie hacia afuera e interviene en movimientos de lo que es la abducción del pie. Ahora, en el caso de la rotación axial pasiva, que es la del extremo derecho, el individuo lo que va a hacer es en decúbito prono y la rodilla va a estar flexionada en lo que es un ángulo recto. Nosotros, bueno, vamos a sujetar el pie del paciente con ambas manos y vamos a dirigir la punta, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Aquí hay que considerar que los ángulos son mucho más amplios. Y por último tenemos a lo que se conoce como la rotación axial automática.
Esta rotación axial automática es la que se provoca cuando nosotros caminamos. Y aquí se va a cumplir una regla, una regla que dice que la extensión es gracias a una rotación externa, mientras que la flexión es una rotación interna, como lo vemos a la hora de caminar. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de los movimientos de los cóndilos, pues vamos a tener una rotación externa y en esta, en la figura 71 que ven en su izquierda, aquí vemos lo que es una rotación externa. Aquí el cóndilo externo va a avanzar sobre la glenoides externa, mientras que el cóndilo interno va a retroceder. En el caso de lo que va a ser una rotación interna, que es la figura 70, perdón, en el caso de la rotación interna, que es el de la derecha, aquí va a producirse lo contrario. El cóndilo externo va a retroceder en la glenoides, mientras que el interno va a avanzar en la propia glenoides, ¿ok? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en los desplazamientos de los meniscos, lo que les muestro es que, bueno, durante la rotación externa de la tibia sobre el fémur, el menisco externo va a estar impulsado hacia la parte anterior de la glenoides externa, mientras que el menisco externo se va a dirigir hacia la parte posterior. Y en el caso de la rotación interna, el menisco interno avanza, mientras que el menisco externo va a retroceder. Y aquí, bueno, les muestro una lesión, que es una de las lesiones meniscales y se debe a lo que se conoce como una distorsión de la rodilla. En lo que va a ocurrir es un movimiento de lateralidad externa y una rotación externa. De esta forma, el menisco interno, cuando se ve desplazado hacia el centro, lo que va a provocar es que en el momento de la extensión va a quedar atrapado y esto va a provocar una fisura longitudinal del menisco o una desinserción capsular. Esto se ve sobre todo en lo que son los futbolistas. La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de lo que es el desplazamiento de la rótula sobre la tibia, les había mencionado que tenía dos movimientos. En este caso va a ser un movimiento axial y vamos a tener que en la imagen del medio va a ser la rotación neutra. En el caso de la rotación externa, vamos a ver que el fémur gira en rotación externa con respecto a la tibia, desplazando la rótula hacia afuera. Y el ligamento rotuleno también se oblicua hacia abajo y hacia adentro, mientras que en la rotación externa pues sucede lo contrario. El fémur va a arrastrar a la rótula hacia adentro, de forma que el ligamento rotuleno va a quedar oblicuo hacia abajo y hacia afuera. La siguiente, por favor. Y por último, pues vamos a ver lo que es los ligamentos cruzados, y aquí lo que les quiero mostrar es que en la rotación interna de la tibia sobre el fémur, la dirección de los ligamentos es cruzada en el plano frontal, mientras que en el horizontal se contactan. Aquí lo que vemos es que cuando existe una rotación interna, los ligamentos se van a cruzar de más y esto va a limitar lo que es la rotación interna. Mientras que en la rotación externa, perdón, los ligamentos cruzados van a quedar paralelos y aquí lo que podemos concluir es que en la rotación externa, este no está limitado por la tensión de los ligamentos cruzados, mientras que en la rotación interna sí lo está. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo. ¿Hay dudas, chicos? ¿No hay dudas? Chicos, ¿sí me escuchan?
Sí, doctora. Sí, doctora. Ajá, preguntaba si tienen dudas. No, doctora. ¿Seguro? Yo sí. Ah, Hasta yo tengo dudas. En la parte de desplazamiento de los meniscos, ¿podrías volverlo a explicar, por favor? A ver, espérenme, no se vayan tan profundo. Quedamos que Ah. tampoco van a ser rodillólogos. Fíjense, les voy a preguntar 3 cosas y me las contestan de acuerdo a la plática. Dentro de la patología de rodilla, lo más frecuente es la condromalacia femoropatelar, que nos lleva a la artrosis femoropatelar y tiene mucho que ver con el tipo de articulación que hay y el desplazamiento que existe de la rótula contra los cóndilos femorales y la escotadura intercondilia para que esto se dé. Entonces, de acuerdo a la anatomía y a los desplazamientos de la rótula que se llevan a cabo durante la flexión, quiero que me expliquen por qué es que sufre tanto la rodilla en cuanto a esa articulación femoropatelar. ¿Sí? Esa es una. La otra es, la rodilla funciona, normalmente, fisiológicamente, la rodilla es valga, ¿cierto? Porque lo dijeron ahorita, las rodillas sanas son valgas. Quiero que me digan de qué depende el valgo de la rodilla. Y la otra pregunta es, las lesiones meniscales, las lesiones ligamentarias, las lesiones del ligamento cruzado anterior en específico, ¿en qué posiciones se dan? ¿En qué posición debe estar la rodilla para que sufra ese tipo de lesiones? Eso quiere decir que en qué posición la rodilla es más inestable. ¿Sale? ¿Sí entendieron las preguntas? La primera, ¿cuál era? ¿Eh? La primera, ¿cuál Va era? de nuevo, Sí, gracias. va de nuevo, las voy a hacer más concretas. Primera pregunta tiene que ver con la función articular femoropatelar. Les decía yo que la patología más frecuente de la rodilla es la condromalacia femoropatelar, que después de no manejarse evoluciona a una artrosis femoropatelar. De acuerdo a lo que nos explicaron con respecto a la función de esa articulación, quiero que me la relacionen con la patología que les digo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿de qué depende? La rodilla, normalmente la rodilla sana es una rodilla valga. No es una rodilla recta, ni vara, ni es valga. Normalmente tiene entre 8 y 10 grados de valgo. ¿De qué depende el valgo de la rodilla? Eso tiene que ver con la anatomía. Y la tercera pregunta es, ¿en qué posición es más lábil o susceptible de lesionarse la rodilla? Ya sea, más que nada, que genere inestabilidad, como las lesiones meniscales, las lesiones ligamentarias, de todos los ligamentos que ustedes mencionaron. ¿Sale? Esas son las preguntas para que me las contesten ayudados de la clase, porque nos dieron muchísima información, pero ahora hay que aterrizarla en la clínica.
Bueno, en cuanto a la tercera, ya había leído que las luxaciones anteriores, bueno, que eran las más frecuentes de la rodilla, eran ocasionadas cuando se encontraba en hiperextensión. ¿Las luxaciones de las rodillas ocurren en qué? En hiperextensión. Bueno, las luxaciones anteriores. Las luxaciones anteriores en hiperextensión. No te vayas, la luxación de rodilla como tal, el que se luxe la articulación fémoro-tibial es muy grave. Muy, muy grave. Es de las lesiones peores que les puede ocurrir a una rodilla. Terminan en amputación. Porque imagínate, todos los vasos se lastiman con la luxación y si no, y de mínimo harán una trombosis. Pero no, esto es una lesión muy grave. Las lesiones, digamos, comunes, las lesiones ligamentarias, las lesiones meniscales. ¿En qué posición? Ya lo dijeron ustedes, cómo funcionan los meniscos, cómo funciona el desplazamiento femoral, cómo funcionan los ligamentos en los movimientos de flexoextensión y rotación de la rodilla. De ahí, guíense para contestarme. A ver, otra vez pon las imágenes de los movimientos de la rodilla. Antes. A ver, en esa. Listo. ¿Esos tipos de flexión? Ok. Sí. Listo, entonces dijeron que en la flexión absoluta que acuérdense que los músculos son estabilizadores secundarios de la rodilla. ¿Sí? Entonces, los estabilizadores primarios ustedes los dijeron, ¿cuáles son? El ligamento cruzado. ¿Sí? El ligamento cruzado anterior, el posterior y los dos colaterales. Listo. El medial y el lateral. Entonces, ¿qué función tienen estos? Así, a grandes rasgos, ¿qué función tienen los ligamentos colaterales? A ver, ponte la imagen donde tienes los ligamentos. Quedamos que los ligamentos principales son los cruzados anterior y posterior y los colaterales medial y lateral. Estos ligamentos posteriores que tienes aquí son ligamentos auxiliares o secundarios de la estabilidad de la rodilla. Específicamente estos posteriores dan la estabilidad posterolateral y posteromedial de la rodilla. Son los que evitarían que en una hiperextensión la rodilla tuviera, o más bien el fémur se desplazara posteriormente. ¿Sí? Porque los ligamentos cruzados son los que evitan que la tibia se vaya para adelante con respecto al fémur. ¿Sí? Y los ligamentos colateral lateral y colateral medial hacen, ¿qué movimiento evitan? Bueno, en un artículo que había leído mencionaban que
El lateral evitaba el estrés del varo y el medial evitaba el estrés del movimiento valgo de la rodilla. Exacto, exacto. Entonces, ¿y en qué posición esos ligamentos se encuentran tensos? Todos. En extensión. Exacto. Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué posición la rodilla es más susceptible de lesionarse? ¿En qué posición es? En extensión. Otra vez, ¿en qué posición los ligamentos se encuentran tensos? Todos. En extensión. Entonces, en esa posición, ¿la rodilla es estable o inestable? Es estable. Es estable. ¿En qué posición la rodilla sería inestable? En flexión. Exacto. ¿Sí? Entonces, una lesión de rodillas difícilmente, a menos que la energía sea suficientemente grande para lograr romper los ligamentos estando la rodilla en extensión. En esta posición la rodilla está estable. Ahora, quedamos que la rodilla, la función de la articulación femorotibial, te da la posibilidad de hacer, ayuda con la femoropatelar a hacer flexión y extensión. Pero en flexión, ¿qué otros movimientos puede hacer la rodilla? ¿Era la rotación? ¿Qué hace? ¿Movimientos de qué? ¿De rotación? Exacto. Entonces, la posibilidad que tiene la rodilla en flexión de incluso hacer rotación, la vuelve todavía más susceptible de lesionarse. Acuérdense que entre menos se mueve un hueso, menos se va a lastimar. Entonces, la rodilla, en especial, las lesiones meniscales, las lesiones de cruzados, las lesiones de ligamento colateral medial o lateral se dan con la rodilla en flexión. Siempre. Siempre. Va a haber una flexión con valgo, una flexión con varo, una flexión con rotación, ya sea lateral o medial, que va a generar que los ligamentos se rompan, que los meniscos se rompan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos ahorita que nos explicaron cómo es la función de los meniscos, los ligamentos y el desplazamiento, porque los cóndilos no nada más rotan sobre la tibia, sino también se desplaza, pero siempre con ciertos grados por la limitación que existe por la presencia de los ligamentos. ¿Sí? Esa es la respuesta a la pregunta número 3. Ahora, la 2. La rodilla, pónganme una imagen de la articulación de la rodilla. A ver si tienen una de frente. ¿Saben cuál? Cuando empezaron, antes, esta es la sube bien, esta. Si ustedes se fijan en la articulación, ahorita me enseñan una ósea. Si ustedes se fijan en esta articulación es una rodilla donde los cóndilos femorales medial y lateral y la superficie articular de la tibia, si ustedes la midieran de la forma, la unión femorotibial medial y la unión femorotibial lateral es la misma, lo que hace que la articulación sea simétrica, lateral y medial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? La articulación no está inclinada. Ahora pónganme la articulación medial, la articulación de la rodilla, pero ósea. Por ahí tienen una foto. Esa, no, pero articulación completa. A ver. Esa.
Fíjense bien, ¿cómo se ve la articulación toda en conjunto, la femorotibial? Toda. ¿Está inclinada? Pues, ¿cuál dijo? ¿La femorotibia? Sí. Pues yo la veo recta. Eso es un esquema, la podrías ver recta, pero ¿cómo se supone que debe ser la articulación? La femorotibial, ¿cómo debe ser? ¿Debe estar inclinada? Se supone que debe tener un ángulo de inclinación de entre 6 y 7 grados, ¿no? Sí, pero ese ángulo de inclinación será en el hueso, pero la articulación no puede estar más abierta de un lado que del otro. Tiene que estar en su parte medial, si mide 5 milímetros de distancia de cóndilo a tibia, el lado lateral debe de medir lo mismo. Porque si no, ya te está haciendo una deformidad en varo o valgo que aumenta la carga de peso en alguno de los dos lados y por supuesto te va a generar daño del cartílago articular. La rodilla, así es. Sin embargo, fisiológicamente la rodilla es valga. La rodilla tiene 5 o 7 grados de valgo. ¿Por qué está dado esto? Esa fue la pregunta. Sí, a ver. Puede ser por la distribución de las cargas del peso. No, tiene que ver con la forma de los huesos. Ok. La rodilla debe de cargar 50% del peso del lado lateral y 50% del peso del lado medial. Eso es una rodilla normal. Si tú distribuyes de forma diferente las cargas, vas a tener una deformidad en la rodilla. Vas a tener más desgaste lateral o medial. Entonces, tiene que ver más con la forma de los huesos. ¿Y cómo son los huesos que forman la rodilla? La rótula es convexa, ¿no? Olvídate ahorita de la rótula, fémur o tibial. ¿Tiene una inclinación en el fémur? ¿Otra vez qué? Que tiene una cierta inclinación en el fémur. Listo, ¿cómo se llama esa inclinación?
¿Cómo dije que es la rodilla sana? Es ¿Valga? ligeramente, ¿no es valga? Valga. ¿Y entonces cómo será el fémur? Igual valgo. Pues valgo. Claro. Entonces, tienes una rodilla que fisiológicamente trabaja en valgo. Si la rodilla trabaja en varo, no funciona adecuadamente. Tiene que ser una rodilla valga. Entonces, pero eso no significa que las superficies articulares deban de estar inclinadas o que deban de distribuirse la carga de forma simétrica. La carga es igual, debe ser mitad y mitad, medial y lateral. Cuando la carga en las rodillas se altera, cuando un lado carga más que el otro, entonces ya tienes una alteración fisiológica de la rodilla que hace que el lado medial cargue más, te genera una rodilla más valga de lo normal. Y si el daño está, y si tienes una rodilla con una compresión o con una apertura mayor del lado lateral, vas a tener una rodilla vara. Y lógicamente vas a tener un daño en el compartimento medial. Y esto se puede dar por alteraciones óseas o incluso por alteraciones ligamentarias que te generan inestabilidad y a la larga esa deformidad. Por eso es importante saber que las rodillas sanas son valgas. Pero la tibia no puede ser ni vara ni valga. La tibia debe ser un hueso recto. ¿Sí? Porque si tú tienes una tibia vara, pues te va a generar una rodilla vara. ¿Sí? O teniendo un hueso, e incluso con cierta torsión la tibia, te va a generar problemas en la rodilla. Entonces, lo ideal o lo sano es que tengas una tibia recta, no es vara ni valga, y un fémur valgo. ¿Sí? Así es como funciona la rodilla. Y luego, ¿cuál fue la primera pregunta? La función en cuanto a la relación de la artrosis femoropatelar. No, olvídate ahorita de la... A ver, ¿cuál fue la primera pregunta? Sí, es esa. Cierto. Ya, La perdóname, función. sí. Empezamos al revés. Sale. ¿Qué con esa articulación? Pues la articulación como tal pues, actúa como una polea, ¿no? Sí, pues es de tipo trochlear y actúa como una polea. Mira, aquí en esta imagen que tienen, dicen aquí, articulación formada por fémuro tibial es una bicondilia y dice soporta el peso, eso ya vimos. Es la encargada de soportar el peso, tan así que puede haber deformidades varo y valgo dependiendo de la alteración en las cargas. ¿No? Ahora dice acá abajo, la articulación de la rótula y el fémur permite dirigir la tracción del cuádriceps femoral en sentido anterior. ¿Cómo funciona esa articulación?
¿Podría ser por los tendones? No, a ver, díganme qué función. Así, aquí, miren, aquí tenemos la definición o la función, y con la función de la articulación fémoro-patelar. Ahí dice cómo funciona. A ver, ahora díganme ustedes cómo funciona. ¿La femororetuliana o la femorotibiana? No, la femorotibial ya la dijimos. ¿Qué pasó? ¿Ya te dormiste? Pues No, es que la bueno, patela actúa como si fuera un tipo de guía y centra la rótula en la tróclea, ¿no? Y también tiene como una acción de polea, de fricción. Sí, miren. A ver, les voy a poner un ejemplo así burdo. Cuando quieren quitar una piedra del camino y pesa demasiado, ¿cómo la quitan? ¿Cómo se les ocurre? Pues yo la cargaría. Pesa mucho, no la aguantas. Con una palanca. ¿Cómo usas la palanca? Pues la metes en la parte inferior de la roca y la empiezas a mover. Ajá. La metes abajo de la roca en donde quepa un huequito ¿y qué haces? Y pues pongo fuerza en la palanca, ¿no? Y ya empieza a rodar. ¿Cómo le haces? Te cargas no sé, usas pues supongo que una viga, porque si es una ramita, le cargas y se te rompe. ¿No? Sí. Entonces le metes una barra, e incluso no sé si metálica o de madera, la que veas que hay, fuerte, se la pones abajo la piedra y ¿qué haces? ¿Empujas hacia abajo? Exacto, te subes en la barra para que le des palanca, ¿no? Sí. Pero resulta que está el piso demasiado plano, muy, muy planito. E incluso hasta te puede tocar que esté hasta de bajada, pero no de bajada a tu favor, está de bajada hacia ti. Entonces, ¿qué haces? Para que esa palanca sí te funcione. Porque si tú metes la barra y te cargas sobre ella, la piedra se va a mover muy poquito porque como está de bajada, te va a faltar. Vas a necesitar algo que levante más para que puedas hacer una mejor palanca. ¿Sí? ¿Sí me entiendo? Entonces, ¿qué haces? Excavar. Si tú excavas del lado tuyo, del lado donde metes tu barra, no te va a servir. Porque va a llegar un momento en que tú te cargas en la barra y no vas a mover la piedra. Al contrario, necesitas elevar la barra para que el brazo de palanca sea mejor y tú sí puedas empujar la piedra o rodarla.
¿Ya atinaron qué hacer? No. Lo que normalmente se hace cuando, y si alguna vez lo han hecho, han observado cómo se hace, es que si el brazo de palanca no te sirve y tú al empujar la piedra, al empujar la barra, no se mueve la piedra, le metes otra piedra abajo de la barra. Y entonces eso hace que tenga un brazo de palanca mejor porque aumentas la distancia y al recargarte, sí puedes girar, rodar la piedra y quitarla. Eso es lo que se hace empíricamente, pero pues es un brazo de palanca igual. La rótula sirve así, justamente así. Porque acuérdense que, ¿qué músculo estira la rodilla? ¿Cómo logro la extensión de la rodilla? El cuádriceps. Con la contracción del cuádriceps. ¿Sí? Entonces, ¿la cuádriceps dónde se inserta distalmente? Distalmente, ¿dónde se inserta? En la tibia, ¿no? En la tuberosidad. En la tuberosidad de la tibia, solamente que hace una parada en el tendón rotuliano y otra parada en el tendón cuadricipital. Nosotros dividimos ese tendón en dos para que sea fácil la explicación y entonces el cuádriceps termina en el tendón rotuliano y la inserción distal es en el tendón cuadricipital y después se convierte en tendón rotuliano cuando se inserta en la tuberosidad de la tibia. La realidad es que el mismo tendón cuadricipital cubre la rótula y se inserta en el tendón rotuliano que va a la tuberosidad y con eso aumenta el brazo de palanca porque la rótula eso es lo que hace. Aquí lo dice, aquí ustedes lo están leyendo, dice, permite dirigir la tracción del cuádriceps en sentido anterior, lo jala hacia adelante y eso hace que la flexión y la extensión de la rodilla sean mejores, sean con más potencia. Pero nosotros tenemos que la rótula tiene contacto con el fémur. Y para que trabaje adecuadamente, no tiene que estar pegada sobre el fémur, que todo el tiempo esté rozándose y rozándose mientras hay la flexoextensión, porque eso es lo que genera es la condromalacia femoropatelar como primer patología, que es un reblandecimiento del cartílago articular y posteriormente genera una artrosis cuando ya ese cartílago articular se despule y se empieza a perder. ¿Sí? Ustedes en la anatomía de la rótula dicen que el sostén superior de la rótula es el cuádriceps o el tendón cuadricipital, ¿cierto? Y que el sostén inferior de la rótula es el tendón rotuliano. Pero, ¿quién estabiliza la rótula lateral y medialmente? Porque la rótula no está volando.
A ver, en la anatomía que nos dieron de esa articulación, ¿quién estabiliza medial y lateralmente la patela? ¿Son los retináculos? Ajá, a ver, vuelve a muestra la página y enséñanos cómo es la cosa ahí. ¿No son los ligamentos colaterales? Sería el colateral. No. Pues como tal, pues los retináculos van a ser pues son tendones ramificados, ¿no? Del cuádriceps femoral. Y ¿El pues, cuádriceps? mm, sí. Y estos van a pues a formar la cápsula articular como tal de la rodilla y pues es lo que facilita la, mm, pues, la extensión de la rodilla. No. Dice ahí retináculo patelar rotuliano medial, expansión lateral y no. No es el cuádriceps el que da la estabilidad lateral o medial de la rótula, ¿eh? Eso es importante porque el problema de la condromalacia femoropatelar, independientemente de alguna variedad de rodilla, porque las rodillas todas son diferentes, pueden tener hipoplasia de cóndilos, pueden tener rótulas asimétricas que contribuyen a los problemas articulares y esos son de nacimiento. Pero es importante que sepamos que la rótula tiene una estabilidad superior e inferior dada por el tendón cuadricipital y rotuliano, pero medial y lateral depende mucho de tejido fibroso que son prolongaciones de los vastos laterales y del propio cuádriceps, pero la parte medial, específicamente la parte medial, no tiene retináculo. Y la única estabilidad que puede tener es una prolongación del vasto medial. Entonces, la estabilidad de la rótula de la parte lateral tiene que ver con un retináculo, que le llamamos alerón. Y es un tejido fibroso que te estabiliza la rótula lateralmente, pero no existe del lado medial. Entonces la rótula tiende a desviarse lateralmente cuando tienes debilidad del vasto medial. ¿Sí? Y eso tiene que ver con saber. El cuádriceps tiene 4 vientres. Y todos los 4 se insertan en el tendón cuadricipital. ¿Cierto? Sí. La rodilla normalmente, ¿cuántos grados de flexión tiene? ¿Cuánto flexiona la rodilla sana? Si consideramos la extensión
0 grados, la flexión total de cuánto es. 160. ¿140 más o menos? $140 y todo va a depender de la masa muscular del paciente. Entonces, ¿cuánto cuesta de 140 grados llevar a la rodilla a 0? ¿Quién hace esa función? A ver, chicos, ¿quién hace la función de llevar la rodilla de 140 grados de flexión a 0? ¿El cuádriceps? Pues el cuádriceps, claro que el cuádriceps. Ahora, resulta que cuando caminamos, la rodilla va de 25 grados de flexión a 90. Y así la llevamos durante la marcha, ¿sale? Lo que significa que cuando caminamos, la rodilla nunca la llevamos a extensión de 0 grados. ¿Sí? Sí. O sea, las actividades habituales de la rodilla no te exigen una extensión de 0 grados. Por lo tanto, el cuádriceps no se ejercita al 100%. Se ejercitan los vientres laterales y no el vientre medial. Por eso, si consideras que no tienes un alerón medial que mantenga estable la rótula medialmente, y si consideras que durante las actividades habituales de la vida diaria nosotros no te llevamos la rodilla a una extensión de 0 grados, esas dos cosas contribuyen a que la rodilla tenga la parte medial débil y eso genere que la rótula viva lateralizada y chocando con el cóndilo lateral todo el tiempo de la flexoextensión. Y por eso se daña la articulación. ¿Sí? Si nosotros sabemos eso, podemos evitar el daño articular fortaleciendo el músculo vastomedial para lograr que la rótula sea más estable en su parte medial y se centralice, se mantenga centrada. Y una vez centrada, ya no tenga un roce continuo con el cóndilo lateral y entonces durante la flexión y la extensión viaje más armónicamente, no se lateralice y se encaje en la escotadura sin rozar el cartílago articular que le daña continuamente ambas caras, la cara del cóndilo medial y la cara de la rótula. ¿Sí? Por eso es importante saber realmente cómo es la anatomía de la rodilla y la función para nosotros determinar pues qué está dañando la articulación. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro más o menos o seguro sí?
Seguro creemos. Seguro sí lo voy a seguir estudiando. Sí. Listo, entonces ya contestamos esas 3 preguntas importantes. Sí, entonces, eso es con respecto al vasto medial. Ahora, los músculos de la rodilla, bueno, los músculos que tienen que ver con la rodilla. Ya quedamos que la rodilla tiene una función de flexión y extensión. Los músculos extensores, ya vimos que son el cuádriceps, los 4 vientres, que trabajan, la realidad es que los 4 vientres trabajan durante la extensión, pero no todos en el mismo momento. Ya les decía yo que el vasto medial es el más débil porque la rodilla, ese músculo se fortalece o trabaja más cuando hacemos los últimos grados de la extensión de la rodilla. ¿Sí? Cuando tenemos la rodilla en 140 grados de flexión y la llevamos a 90, la llevamos a 30, lo que utilizamos son los músculos laterales. Porque el recto, ¿en qué momento se utiliza? Ustedes mencionaron algo específicamente del recto. Porque el recto tiene una... Ajá, a ver. Ay, perdón. Bueno, mencionaban que se utilizaba cuando se intentaba incorporar, bueno, cuando estabas en cuclillas e intentabas pues incorporarte a la bipedestación. De cuclillas a levantarte. ¿Y por qué ese es el que utilizas? ¿Por qué específicamente ese músculo es el que utilizas en esa posición? ¿Podría ser porque es biarticular? A ver, ¿dónde se inserta? Me parece que en la espina ilíaca. Exacto, entonces eso hace que el músculo no nada más sirva como extensor de la rodilla o contribuya a la extensión de la rodilla, sino también tiene una función de flexor de la cadera. ¿Sí? Y eso es importante porque también se ve afectado o también duele cuando hay problema de cadera. ¿Qué músculos hacen la flexión de la rodilla? El popliteo. Músculos flexores de la rodilla. ¿Cuáles son? A ver, se echaron 10 minutos diciéndonos todo y ahora ya se les olvidó. Pon tus imágenes para que se acuerden. El bíceps. ¿Bíceps femoral? ¿El cuál? El bíceps femoral. Bíceps femoral, sí. El tensor de la fascia lata. El flexores de la semimembranoso, rodilla. el semitendinoso también. Entonces son flexores de la rodilla, los isquiotibiales, ¿no?
También les llamamos así porque son músculos que se insertan en el isquion más bien se originan en el isquion y se insertan en la tibia. Listo. Entonces, y los músculos, esos son los isquiotibiales. ¿Qué otros músculos contribuyen a la flexión de la rodilla? El sartorio. El sartorio. El sartorio más que es un coadyuvante o, ¿qué le dicen? Sinergista, pero también es rotador. El recto interno. El recto interno. El popliteo. El popliteo es un músculo estabilizador posterior de la rodilla más que más extensor, porque es muy cortito. Entonces nosotros con eso tenemos músculos agonistas y antagonistas en la flexión y extensión de la rodilla. Y tenemos músculos rotadores de la rodilla, que esos funcionan ¿en qué posición de la rodilla? En flexión. En flexión, exacto. Solamente en flexión. En extensión, no. ¿Sí? Entonces, ¿ya con eso les queda más claro cómo funciona la rodilla? Sí. Segurísimo. Listo, chicos, díganme. Hoy tengo asistencia del 100%, exposición del grupo 2. ¿Quiénes participaron ahorita en las preguntas? Yo, Fernando. Fernando. Yo, Alexa. Alexa. Valerie. Valerie. Giselle. Giselle. Brandon. Brandon. Valeria. Valeria. Luis Manuel. Luis Manuel. ¿Listo? Muy bien, chicos, la vamos a parar aquí porque ya me dolió la cabeza. Sí, doctora. No se preocupe. Dale, cuídense Sí, doctora, mucho. está bien. Nos vemos yo espero que el viernes ya esté yo bien y ya pueda participar más con ustedes. Muchas gracias. Se recupere, doctora. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye, Hasta bye, luego. chicos, cuídense mucho. Hasta luego, igualmente. Bye, bye. Igualmente. Bye. Bye.